Ineficacia del acto jurídico. Teoría de las nulidades. Un contrato puede ser eficaz cuando, además de tener los elementos de existencia y de validez, reúne los requisitos de eficacia que le sean propios. Por lo tanto, la ineficacia del acto jurídico se entiende como la carencia de efectos normales del mismo. Un acto ineficaz se da cuando no es capaz de producir los efectos que le son propios, y su ineficacia está dada por los productos de dichos efectos. Teoría clásica. En la llamada doctrina clásica francesa se establecieron tres tipos de ineficacia de los actos jurídicos, que son la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La inexistencia se considera así aquella conducta humana que es inexistente como acto jurídico para el derecho. Es decir, cuando le falta un elemento esencial, por lo cual es imposible concebir su existencia jurídica. La nulidad, en el acto nulo se dan los elementos de existencia, pero de un modo imperfecto. Por este motivo no producirá efecto legal alguno, o los producirá pero de manera provisional, pues lo mismo serán destruidos de manera retroactiva cuando se determine la nulidad por la autoridad judicial. La tesis clasifica o subclasifica los actos nulos en nulos absolutos y en nulos relativos. La nulidad absoluta se origina con el nacimiento del acto, cuando el mismo va en contra de una norma que integra el orden público. El acto nulo absoluto en esa tesis es asimilado al inexistente, y por ello se sostiene que no produce efecto legal alguno. La nulidad relativa, en este caso, es igual a la absoluta, nada más que el acto nace aquí viciado desde el nacimiento, pero produce plenamente sus efectos, mismo que se anulará una vez que el juez declare la nulidad. Solo en este caso se puede invocar por las personas en cuyo favor la ley lo establece. Teoría de Julian Bonincase. Para Bonincase, la inexistencia se presenta cuando el acto jurídico le falta uno a todos sus elementos orgánicos específicos, esto es, sus elementos esenciales. El acto inexistente no engendra en su calidad de acto jurídico ningún efecto jurídico, no es susceptible de convalidarse ni por confirmación ni por prescripción. En este caso, toda persona interesado, cualquiera que sea, puede prevalecer del estado del acto y tiene derecho a invocarla. No es necesario una declaración judicial de inexistencia, por lo tanto, pues no es necesario en este caso comparecer ante un juez. De acuerdo con Bonincase, la nulidad se divide en absoluta y relativa. La nulidad absoluta es la que va en contra de una disposición de orden público, puede ser invocada por cualquiera que tenga interés. Es un acto ilícito que requiere de la declaración judicial. En el caso de la nulidad relativa, se funda en consideraciones de equidad en beneficio de afectados particulares. Esto es, no viola órdenes públicos, sino viola intereses privados. También requiere la declaración judicial y produce efectos provisionales, los cuales se destruyen al producirse la nulidad. Modalidades del acto jurídico. El acto jurídico es puro y simple cuando cumple con los elementos naturales del propio acto, pero no siempre el acto es puro y simple, ya que las partes pueden establecer determinadas circunstancias que difieran en el tiempo el nacimiento, la extinción o la exigibilidad de las obligaciones, circunstancias que reciben el nombre de modalidades. Estas modalidades pueden ser el término o plazo, que constituye el espacio de tiempo o el final del plazo que las partes, la ley o el juez fijan para realizar determinados actos jurídicos o para que se produzcan sus efectos. También puede ser la condición, que es un acontecimiento futuro de realización incierta, de cuya realización depende el nacimiento o extinción de derechos y obligaciones. Puede ser suspensiva o resolutoria. Se dice condición suspensiva cuando se realiza, la condición suspensiva se realiza y nace de la obligación. Por ejemplo, dono mi casa a mi hija a condición de que a partir de tal fecha se vaya a vivir a la casa.
La condición resolutoria se realiza y se extingue la obligación. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento en el que el inquilino ha gozado de la cosa por un determinado tiempo, pero no ha cumplido con la condición. A cierto tiempo va a tener que pagar tales rentas, pues, por el tiempo que ha gozado de determinada cosa. Y por último está el modo o carga, que es una prestación que se establece en los contratos gratuitos o en las sucesiones a cargo del beneficiario y en favor de la contraparte o de terceros. En ella la parte que dona impone a la otra cierta prestación. Elementos del acto jurídico esenciales. Son aquellas disposiciones a que se habrá de someter las partes en un contrato, convenio o testamento para subsistir. Naturales son aquellos que se encuentran implícitos sin ser estipulados por las partes. Por ejemplo, en la compraventa, el elemento natural es la transmisión de la propiedad. Accidentales son aquellos que las partes deben establecer expresamente sin que la ley pueda suplirlas. El acto jurídico para la teoría alemana es todo acontecimiento del hombre que produce consecuencias jurídicas. La teoría alemana del negocio jurídico. Esta teoría divide la realización del supuesto jurídico en tres categorías: hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Distingue dos especies de actos jurídicos: los actos en sentido estricto, y que son aquellos en los que las consecuencias están ya dadas en la ley sin posibilidad de cambio en la misma, y el negocio jurídico, como aquel acto en el que su autor, con libertad de actuación y como reflejo de autonomía de la voluntad, puede modificar de una u otra forma las consecuencias, por ejemplo, imponiendo modalidades, condiciones o términos, o incluso renunciar a determinados derechos privados. El negocio jurídico es un medio que el particular tiene para regular sus relaciones con sus semejantes, que es concebido como un acto lícito, siempre voluntario y consciente, con la intención de hacer actuar a la norma para que se produzcan los efectos previstos. Para Díez Picasso, los negocios jurídicos se clasifican en patrimoniales y no patrimoniales. A su vez, estos últimos se dividen en negocio de familia y del estado civil o de la personalidad. Desde ese punto de vista, los negocios patrimoniales pueden ser puros o mixtos. En los primeros el contenido es puramente patrimonial, mientras que en los segundos se mezclan contenidos patrimoniales con contenidos de familia o de la personalidad, como los que se agrupan en la rama del derecho familiar, por ejemplo, el contrato de matrimonio respecto de los bienes o capitulaciones matrimoniales.